Bueno, amigos, estamos aquí, pero nos van a servir un vinito antes de empezar a grabar, así es que estamos en la estancia de Banderilla, un lugar padrísimo. Por favor, Lucio, a ver, aquí al maestro periodista Arturo Reyes Isidoro para empezar. En orden cronológico. Porque adelante, dale un poquito de un buen vino, buen vino tinto de la casa. No le sirvas mucho porque luego pregunta demasiado y entonces ya se vuelve muy complicado. No, pero ¿qué? ¿Nosotros estamos pintados o qué, mi querido Lucio? Por favor. Gracias, Lucio. Para poder empezar a grabar, porque si no... Un vinito para consagrar. Para consagrar, no. El comentario. Aquí, bueno. Para consagrar el comentario. Así va a ser. Muchas gracias, Lucio. Aquí la anfitrionía de la estancia. Gracias, amigo. Salud. Maestro. Qué bonito se oye cómo chocan las copas, sí. ¿no? Hay que tomarle porque si no es de mala suerte. Muy rico, muy rico. Sí, muy gracias rico, a Ana María de la Cruz, delicioso vino que nos está ofreciendo y algunas viandas que después vamos a ver. Pero vamos a grabar, vamos a hacerlo en 5, 4, 3, 2. Bueno, estamos al son que nos toquen, al son que me toquen hablo con Arturo Reyes Isidoro y hoy pocas veces tenemos invitados, pero cuando tenemos invitados, Arturo, tenemos invitados de a de veras. Han estado con nosotros algunas personalidades y hoy estar con un gran amigo en principio, pero también, de verdad, lo digo con mucha sinceridad, con un gran maestro de la cultura, del arte, un historiador, un hombre de mucha sapiencia, Alejandro Mariano, director de Realia y director de la Galería Alejandro Mariano, que además tiene una obra de arte espectacular ahí en el centro de la ciudad de Jalapa, frente a la Escuela Bosa, para ser más claros y exactos. Y para platicar, Arturo, sobre la perspectiva de lo que viene en la visión de nuestro amigo Alejandro en relación a la cultura, al arte y por supuesto al desarrollo turístico que va ligado una cosa con otra y en esta ciudad capital, pero también, y perdón si me extiendo un poquito, en el estado de Veracruz. Un hombre que fue director del Instituto Veracruzano de la Cultura, que fue director y responsable del World Trade Center en el puerto de Veracruz. Un hombre que ha sido impulsor de muchos eventos importantes y fundamentales para el desarrollo cultural de Veracruz, Arturo. Quiero aprovecharlo porque en efecto es todo un personaje y una personalidad en el mundo de la cultura en Veracruz. Le quiero hacer una pregunta, aprovecharlo, porque creo que me va a ayudar a mí y a muchos veracruzanos que seguramente tienen la misma inquietud. Creo que estamos, y él seguramente nos los va a explicar mejor, estamos ante un momento en el que va a haber un gran viraje en la concepción de lo que nosotros entendemos como cultura. Es decir, lo que ya ha adelantado la gobernadora Rocío Nale al nombrar a una persona que parece que va a estar más enfocada a la cultura de los pueblos originales. Y creo que vamos a dejar, de alguna forma, más los espacios urbanos, los museos, lo que estamos acostumbrados, las galerías, etcétera, y tal vez él nos pueda dar un comentario que nos dé una visión más completa de qué él piensa o qué cree o cómo ve que van a ir las cosas. Sí, porque creo que también nosotros mentalmente nos tendremos que hacer a la idea de por qué el cambio o de para qué, de si es bueno, de si no es bueno, etcétera. Efectivamente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente yo creo que cualquier ángulo de desarrollo de la cultura en Veracruz siempre va a ser benéfico. Si la visión de la gobernadora electa y de su secretaria de Cultura va a ser invertir todo el esfuerzo en el desarrollo de las culturas, como bien lo mencionabas, originarias, indígenas o rurales o tradicionales o populares, como quiera llamársele, lo más importante, digo, el pecado no es dedicarse exclusivamente a un segmento.
y dejar descobijado a todos los demás, las bellas artes o la educación artística o lo que sea, ¿no? La infraestructura cultural que también urge, sino que el gran pecado de una administración pública, que no me refiero solo a la nuestra, a nivel nacional, el gran pecado es no tener un diagnóstico. Es decir, todo se hace en la política mexicana por ocurrencia. A mí me gusta esto como titular de la Secretaría y es a lo que me aboco porque le sé, porque me gusta y porque tengo muchos amigos en el ámbito, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que esa práctica antigua del siglo XX ya no debe prevalecer en una política de gobierno o una política de Estado, porque la política de gobierno obedece al interés de el sexenio. La política de Estado obedece a dónde queremos ver a Veracruz dentro de 20, 30 años. Es decir, invertir en desarrollo para el futuro. Y en ese sentido es que si nosotros quisiéramos recomendarle acciones al nuevo gobierno que digamos, que se dejara ayudar el nuevo gobierno del estado, es decir, ok, le van a invertir a una cantera que es la profunda dimensión de la cultura autóctona, original, antigua, que por cierto, nosotros somos los únicos que podemos presumir de 3 milenios de evolución. Ningún otro estado de la República. Bueno, un poquito Tabasco también, ¿no? Pero algo bien importante, en los 3 milenios de evolución desde la cultura olmeca hasta hoy, 3 milenios. Solo hay 5 culturas en el mundo que pueden presumir tantos milenios de evolución cultural. La China, mesopotámica, hindú, ¿verdad? Y egipcia y mesoamericana, con sede entre Tabasco y Veracruz. Entonces, yo creo que si se trata de poner de moda el Estado, como se ha comentado en la campaña, pues lo importante es primero tener un diagnóstico. Primero, no tenemos una gran investigación, bueno, sí investigación sí hay, seguramente en los institutos de investigaciones etnográficas y de antropología y de historia, pero no hay publicaciones sobre las 17 etnias que habitan el estado de Veracruz. No existe un centro de documentación de los indígenas de Veracruz. No existe un solo museo de las culturas indígenas de Veracruz. Ahora, si nos importan tanto los indígenas, ¿dónde está su presencia en RTV Veracruz? ¿Dónde está su presencia en publicaciones, en investigaciones, en fondos? ¿Dónde están los programas regionales? El programa regional de la Huasteca, el programa regional del Totonacapan, el programa regional. Por cierto que hay una región que no está nombrada, pero que existe con toda la evidencia documental, que es el Barlovento, entre Gutiérrez, Zamora y Cardel, por ejemplo, Misantla para arriba, ¿verdad? Palmasola para abajo, o sea, y entonces no existe el Barlovento porque no se ha querido nombrar el Barlovento. Es una región bien delimitada por los antropólogos. Y luego viene, obviamente, las otras regiones culturales del estado, es decir, que no obedecen exclusivamente ni a la regionalización de distritos políticos, ni a la regionalización turística, que tienen unos nombres realmente pues pop, ¿no? La región del centro, de las montañas, de no sé qué, del Papaloapan, puras cosas inventadas, ¿no? Desde el sexenio de Don Miguelito. Entonces, algo bien importante aquí es que la regionalización para la Secretaría de Cultura tiene que tener toda una fundamentación. Es una fundamentación de las culturas originarias, cómo han evolucionado y cómo se han hibridado y cómo hoy el estado de Veracruz tiene un istmo veracruzano impresionantemente fogoso. Están construyéndose nuevas identidades en el istmo veracruzano. Uh-huh. Más allá está el Sotavento también. O sea, hay más velas en el istmo veracruzano que en Oaxaca, que en Tehuantepec. Hablas de algo muy importante. Hablas de una palabra que puede sonar fuerte, pero que es muy real y que ha dañado a nuestro país, no solamente en el tema que hoy nos ocupa, que es la cultura, el desarrollo del turismo, de todo esto, que son, dices, ocurrencias. O sea, no hagamos cosas de ocurrencia, no hagamos cosas o acciones que no nos llevan a nada más que a ideas
mercadológicamente chistosas, Claro. por decirlo de alguna Sí. forma. Y hablas de 20 o 30 años para poder hacer Un plan estratégico, un por plan ejemplo. estratégico. 20 o 30 años, No lo oyeron porque Concep- fue antes de este video. Ajá. no, lo acabo de escribir, Sí, ok. conceptualizando el tema 20 o 30 años. Ok. Tendríamos que hablar de 5 gobiernos, ¿no? 4 Claro, porque gobiernos. no es una política de gobierno, Claro, es una política de Estado, ¿no? Claro. Así es. ¿Cómo lograr, Alejandro Mariano, cómo lograr el que la autoridad en la madurez política, en la madurez no del yoyismo, de la creación única, del festival de la madre del muerto, Claro, claro. sino que podamos tener una continuidad que nos dé la posibilidad de este tipo de estrategias que sería, de acuerdo a lo que planteas, lo más óptimo. Mira, y lo caso muy bien. A ver, si la cuarta transformación, que vamos a hablar ya cómo son las cosas. A ver, la cuarta transformación se quiere quedar por lo menos 50 años. Digo, para estar en consonancia con ese proyecto de Estado, porque eso sí suena a un proyecto de Estado, después usted póngale los adjetivos que quiera. Pero entonces, si esto ya se está planteando para diferentes generaciones, o sea, en este preciso momento, quien gobierne el estado de Veracruz y quien gobierne los municipios, se tienen que plantear un plan estratégico de largo alcance donde la gobernadora se siente a dialogar el futuro de la cultura y del desarrollo educativo, del desarrollo turístico, del desarrollo de la nueva marca del estado de Veracruz y de Jalapa, para empezar, como capital. Es decir, sentarse a dialogar con los actores que van a pervivir más allá de quien gobierne, más allá del sexenio. Es decir, un plan estratégico tendría que sentar a la gobernadora, al rector o rectora, a los alcaldes, a las instituciones de investigación, Y no olvidas algo muy importante. a los gestores y a los empresarios culturales. Sí, Sí. sí, pero también al poder legislativo. Pudiese Sí. surgir algún tema desde el punto de vista legislativo que encapsule pero esta sería, posibilidad. exacto, pero ya sería como allá tejer más fino. Ya sería la Pues es lo que segunda. necesitamos, ¿no? Exacto, pero es la segunda, digamos, etapa de este plan estratégico. Primero hay que diseñarlo. Es decir, en primer lugar tenemos que tener un plan estratégico. A ver, si la cuarta transformación sueña con mantenerse varias décadas, ¿verdad? Tendría que hacer con toda la sapiencia que tienen los dirigentes un plan estratégico donde sienten a las grandes áreas que tienen la información, las estrategias e incluso los financiamientos nacionales e internacionales para lanzar un gran plan estratégico como el 2030, que ya se va a acabar, por cierto, que ya nada más nos quedan como 5 años, ¿no? Sí. A nivel internacional. Pero entonces ahora estamos hablando del 2450. Arturo. O sea, ¿no? Sí, es interesante todo lo que él comenta. Pero son liderazgos internacionales. O sea, esto huele más a liderazgos internacionales. Claro. Y habría que cobrar conciencia de la posibilidad que existe, que es real, todo lo que él acaba de plantear, que ofrece Veracruz. Porque tiene una gran riqueza, en efecto, una diversidad, como pocos pueblos en la tierra lo tienen. Nosotros tenemos ese privilegio. Y entonces es todo un programa integral y que esperemos que la secretaria de Cultura y turismo. Cultura, van integrados, pero en el caso de cultura, pues que esté a la altura, ¿no? Que Xochitl Martínez tenga la suficiente capacidad y el entendimiento para entender bien esto. O que puedas generar los equipos Claro. eficientes. ¿Cómo interactuar, Alejandro, Mariano? ¿Cómo interactuar y cómo lograr estos engranajes? Yo creo que
digamos, la titular de la Secretaría de Cultura, la titular de la Secretaría de Turismo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Educación, todo, es decir, lo interesante es que el liderazgo de nuestra gobernadora se, digamos, permee en una línea transversal para un segmento que se llama desarrollo cultural, social y educativo de Veracruz. O sea, es un gran ámbito, pero es el gran ámbito. Es decir, desarrollar las mentalidades de los más de 8 millones de veracruzanos que estamos viviendo en ese territorio. Porque, perdón, nada más termino. Porque el Estado está en uno de los más, digamos, de los últimos lugares en desarrollo. Porque el Estado es eminentemente agrícola. Porque el Estado es un Estado donde la mayor cantidad de población vive en el campo, no en las ciudades. Y entonces hay que generar toda una revolución cultural y educativa en el estado de Veracruz para poder emerger, porque el estado actualmente tiene unas características que nos posicionan en un estado como si fuera una entidad de finales del siglo XIX. Así está el desarrollo tecnológico, económico, en el campo, etcétera. Así es. Para ir cerrando, mi querido Arturo, si tú lo permites, a mi juicio están todos los elementos humanos, los elementos históricos, de investigación, es decir, incluso hasta empresariales, dados para que pasen cosas buenas en Veracruz. Esto que plantea Alejandro podría ser un tema como a muy largo plazo, pero se tiene que iniciar y en el camino se tiene que ir viendo estos cambios, estas posibilidades que ojalá, y así como lo planteabas. Y tienes razón, mira, de la pregunta se me faltó decir algo muy importante. Quitarse la mentalidad de que la cultura y el turismo es eventos. O sea, la cultura como desarrollo a mediano y a largo plazo. Claro, para un político es difícil pensar en que alguien va a inaugurar todos tus proyectos dentro de 6 años, que 12. No vas a hacer tú, o 12 o 18. Pero tenemos que despersonalizar en aras de invertir en el futuro. Que es cuando hablo de madurez política, Arturo. Claro. Fíjense que, a ver, él ha hecho una exposición muy completa, muy interesante además, pero yo quiero un poquito irme más al terreno más político-administrativo. Para todo esto que él propone es interesante. Y en esto se tiene que avanzar. La gobernadora Rocío Nale tiene que empezar también por meter orden en el sentido de que ya es tiempo de que los funcionarios del área dejen de agarrar todo este concepto de cultura para hacer negocios, porque se han dedicado a enriquecerse. Familias enteras de los gobernadores o de sus esposas se adueñan de lo que ellos llaman festivales y salen millonarios. Nunca rinden cuentas. Lo que menos les interesa es la cultura. Les interesa el negocio, llevarse el dinero ellos. Entonces, es bien complejo, pero interesante, y por algo se tiene que empezar. Sin lugar a duda. Alejandro, para cerrar este capítulo, que tendríamos mucho por hablar, pero es una probadita de lo que vamos a ir sin duda desmenuzando, porque quiero que usted sepa que esto que hacemos lo hacemos literal por amor al arte, porque nos encanta compartir, entregar, pensar. Sobre todo sumar, o sea, que no se vea como crítica negativa. Claro. No, al contrario, es una propuesta para ayudar, para sumar, poder generar equipos de trabajo desde la sociedad civil, pero con un liderazgo siempre de la política pública, ¿no? Sin lugar y a el duda. Papel de nosotros, en este caso, es tratar de motivarlos a todos. Sí.
Porque esto no nada más es de nosotros y del gobierno, tiene que ser de todos. Así es. Para eso es también. Así es. Pues gracias, Alejandro. A ti, gracias, Esto Mauricio. fue Al Son que me toquen, hablo con el periodista Arturo Reyes Isidoro y en esta ocasión con nuestro invitado de lujo, Alejandro Mariano Pérez. Le agradecemos mucho y vámonos para cerrar con Toño Garibay Millán, porque una comidita deliciosa nos espera a todos los que hemos estado aquí en la estancia de Banderilla. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias.